y ellas así con una dureza, yo diría, decían, es que nosotros no tenemos nada que celebrar el 10 de mayo. Se convierten en expertas en buscar, Claro. se convierten en expertas en los expedientes, se convierten en expertas en estar en la fiscalía por esperar N cantidad de horas, no tienen resultados y eso es bien complicado. Detrás de cada persona hay una historia. Aquí te la contamos. Esto es Voces de la Nación, el podcast, cuarta temporada. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de este podcast Voces de la Nación, de la revista La Nación. Yo soy Jerry y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Giovanni Ibarra Gallardo, es diputada local por el estado de Chiapas. ¿Cómo se encuentra, diputada? Muy bien, contenta de que nos hayan invitado. No, al contrario, nosotros estamos contentos de que pudo haber venido aquí a nuestro set a visitarnos un rato y a platicarnos de usted. Empezamos siempre con una preguntita random. ¿Quiere escoger una? A ver cuál le toca. Ok, a ver, escojo. Dice, ¿qué es algo que la mayoría de la gente no sabe de ti, pero que estarías dispuesta a compartir? Bueno, la gente no sabe que me gusta contar chistes. ¿Te gusta contar chistes? Me gusta contar chistes, a veces no soy muy buena, pero me gusta contar chistes. ¿Nos quieres contar uno? Aprovechando la situación. Hay un chiste que siempre cuento de una vela sobre 4 personajes que llegan a un hotel y deciden rentar una habitación, pero no hay cuartos en el hotel y solo hay un cuarto. Okay. Entonces llega uno, pero tienen un tic y uno dice, ¿me da un cuarto? Ajá. Y le da el cuarto y le dice, sí, tengo un cuarto, pero pues es compartido, ¿no? No importa, démelo, le dice, ¿no? Ajá. Y le da el cuarto, llega otro, pero sube a la habitación y se da cuenta que pues no hay luz, le dice, no hay luz, no hay no importa, ¿no? No importa, démelo. Ajá. Y a la hora que le da el cuarto, sube, efectivamente hay una vela. Ajá. Y se acuesta, pero tiene que apagar la vela, entonces a la hora de apagarla, y no la puede apagar, entonces la deja ahí, ¿no? Sí. Llega otro huésped y dice, no, otro cuarto, y le dice, pues solo tengo uno, pero hay que compartirlo, no tiene luz, y no importa, le dice. Y entonces paga por él, sube a la habitación, toca la puerta, le dice, buenas noches, y sube y se acuerda de la vela y dice, y tampoco la puede pagar, ¿no? Llega otro huésped y de la misma manera dice, ¿me da un cuarto? Y le dice, pues es un cuarto, pero es compartido, no tiene luz y no importa, démelo. Y entonces sube, toca la puerta y dice, buenas noches, ¿no? Y entonces se acuesta en la cama y recuerda nuevamente que tiene que apagar la vela y pues es imposible y hay que se quede, ¿no? Y llega otro huésped igual de la misma manera y le dice, ¿me da un cuarto? Y le dice, es compartido y lo mismo, ¿no? Y dice, no importa, démelo. Y cuando llega, toca la puerta y dice, buenas noches, le dice a todos, ¿no? Llega a la cama y se acuerda de la vela y ya dice, y quiere apagar la vela, ¿no? Pues es imposible apagarla y dice, ¿qué? Llega otro quinto huésped, le dicen exactamente lo mismo, sube a la habitación, toca la puerta, pero no tenía ningún tic, ¿no? Estaba completamente normal, toca la puerta y saluda, buenas noches, todos lo saludan por igual. Llega a la hora de acostarse, se acuerda de la vela y dice, la vela, y lo que hace es y apagar la vela. No necesitaba soplarle. No necesitaba soplarla, ¿no? Oye, diputada, me gustaría, ahorita que nos estás contando chistes, pues, ¿cuáles son tus hobbies? Este espacio es para que te conozcan más, para que conozcan más de la persona que hay detrás de los políticos y me gustaría que nos cuentes un poquito de tus hobbies, cómo te gusta pasar el tiempo. Bueno, fíjate que me gusta la lectura, me gusta muchísimo, es algo que quizás no había encontrado en ella antes de que estudiara la universidad. Quizás no había encontrado como todo ese saborcito desde la prepa, sí leía, pero cuando llegué a la universidad encontré, soy abogada y encontré como un desahogo en la lectura y además el que encuentras algunas opiniones que son parecidas a ti o a lo que tú piensas y que ya alguien más las escribió. Claro. Me gusta leer, me gusta pasar mucho tiempo con mi familia, con mi hijo, me gusta pasarla bien con ellos, o el poco tiempo que tengo, me gusta estar en familia. Claro. A veces a mi esposo no le gusta mucho porque dice que hay que salir, que hay que estar un poco más fuera, pero me gusta disfrutar a la familia.
Un libro que le quieras recomendar a nuestra audiencia. En la mayoría son jóvenes panistas, entonces algo que le quieras. Pues fíjate que hay un libro en política, a mí alguien me lo recomendó, no es muy sencillo, pero Robert Dahl nos habla en este libro de cómo funciona la democracia. Y yo creo que es interesante que todos la conozcan, y se llama Poliarquía. Okay. Es muy interesante cómo ir entendiendo la figura de las libertades que están ligadas básicamente a la democracia. Totalmente. Yo me he dado cuenta que muchas veces nosotros como PAN mencionamos que estamos defendiendo la democracia y que estamos haciendo acciones para que aún exista por este régimen totalitario, pero en realidad siento que también la juventud no entiende mucho de qué se trata la democracia, ¿no? No entiende pues el verdadero significado de la democracia, ¿no? Que es pues escuchar las diferentes voces y opiniones y tomar más bien para que la mayoría estemos pues bien, ¿no? Dentro de la sociedad. Entonces es muy importante y qué bueno que nos recomiendas ese libro. ¿Música o comida favorita? Me gusta la pasta, me encanta la pasta. Al Siempre. dente, ¿te gusta al dente? Sí, mucha, Okay. y con excesos de quesos y esas cosas. Al pesto o con me gusta salsa de la pasta tomate. Alfredo, esa es la más tradicional. Sí. Fettuccine. Deliciosa. Sí, me gusta en fettuccine, pero me gusta más en espagueti. No sé por qué. Qué padre. Y también me gustaría que nos contaras un poco de tu historia, diputada. ¿Cómo es que llegaste hasta este momento de tu vida para ser diputada del PAN en el estado de Chiapas? O sea, ¿qué te motivó para empezar a entrar a la política? ¿Qué te dice tu familia? ¿Cómo lo toman? Fíjate que, pues yo recordaba, y ahora que platicabas que provienes del juvenil, yo también provengo de filas juveniles. Okay. Nosotros tenemos una invitación, nos invitan a Acción Nacional desde los 16 años. Uh-huh. Y la verdad es que las reuniones del juvenil pues eran como de convivio, ¿no? Trabajábamos un rato por los sábados, nos citaban a las 5, trabajábamos, hacíamos lo que nos correspondía para planear lo de la semana o el próximo mes. Y posteriormente ya estábamos viendo el café al que había que ir, al bar o al antro al que teníamos que tocaba ese día. Y entonces primero pasábamos al café y ya de ahí nos organizábamos y pues todos quienes tenían carro, pues todos ofrecían sus carros y nos íbamos así en un gran grupo de chavos. Y así es como entro a Acción Nacional, me afilio a Acción Nacional, bueno, mi credencial aparece en el 2003, pero pues desde muchísimo antes ya, en el 2000, que es mi gran acercamiento con la campaña de Fox, a mí me toca una parte de esa campaña, y era impresionante cuando llega a Chiapas Vicente Fox, pues, la calle principal que tiene Tuxtla Gutiérrez, la capital, había vallas de jóvenes, hasta donde iba a presentarse era enorme y bueno, yo era parte de esas vallas y después de eso pues me dan una coordinación y luego me hago coordinadora general, me hice secretaria juvenil municipal de Tuxtla Gutiérrez y bueno, por azares... ¿Votaron por ti? No, en esa ocasión, no, porque no, pues todavía no teníamos todos otros afiliados, ya ve que necesitamos tenerlos. Y pues hubo por ahí la intención de ser secretaria estatal juvenil, pero bueno, por una u otra razón no se dieron las circunstancias y me convierto en consejera estatal. Y de ahí hasta la fecha, pues sigo siendo consejera estatal, ¿no? Ya estoy a nada de ser consejera vitalicia en el estado, y la verdad es que ha sido muy bonito. Ya fui regidora en el 2015, 2018 fuimos regidoras en el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, fui secretaria de promoción política de la mujer, previo a eso fui presidenta estatal del PAN, y bueno, y ahora que nos toca estar en la diputación local, que la verdad ha sido un gran reto. Oye, y ahorita que mencionabas el juvenil, creo que es muy importante y a lo mejor no se menciona mucho que empiezas a hacer como comunidad, ¿no? A lo mejor no concuerdas o no tienes los mismos gustos de las personas que entran al juvenil,
pero si tienes interés en participar y en mejorar la situación de tu municipio, de tu estado, del país, ¿no? Entonces, está bien padre esa etapa del juvenil y pues también les recomendamos que no se la pierdan e invitarlos también a Claro. acercarse, ¿no? A las filas del PAN para que pues puedan vivir esto, ¿no? Y digo, también la época de las fiestas y todo eso, pues está padre, pero siento yo que lo más padre es hacer esa comunidad, ¿no? Que todos están como interesados por ayudar al país. Y fíjate que a veces no necesariamente están tan interesados. Yo la verdad es que creo que no pasaba en mi mente, pero conforme te vas involucrando y te vas dando cuenta de lo que se necesita, como jóvenes vas participando y te vas involucrando en los temas. Fíjate que además de ser diputada, soy académica. Okay. Tengo muchos años siendo ¿Qué estudiaste? académica. Soy abogada. Okay. Y doy clases en licenciatura, pero también en posgrados, ¿no? Tengo un doctorado en ciencias políticas y eso me permite, fíjate, tener como una amplitud de lo que ocurre. Y yo siempre le digo a los jóvenes de las licenciaturas, porque luego empiezan, ¿por qué en el PAN? ¿Por qué no en tal? Entonces yo siempre les digo que tienen que vivir sí. la sensación y las emociones como jóvenes cuando estudiamos. Claro. Porque no tenemos otros compromisos más que tener buenas notas si no te toca trabajar, ¿verdad? Pero también te quieres divertir. Y la mejor manera de conocer y de saber lo que le pasa al país es involucrándote en un partido político. Claro. Entonces yo siempre los motivo y claro que siempre los llevo, ¿no? A la Acción Nacional, al juvenil y conocen y de pronto pues muchos se han quedado con nosotros, pues otros se han tenido que ir por trabajo, por lo que sea. Pero les queda una buena sensación y me he encontrado a muchos de mis exalumnos y que los llevábamos a Acción Nacional y nos decían, maestra, yo sigo siendo de Acción Nacional. No se afiliaron, pero siguen teniendo una comunidad con nosotros como partido, ¿no? Órale, qué padre. Y justamente, o sea, te vas metiendo y poco a poco te van tomando en cuenta, ¿no? Por ejemplo, que mencionabas que quisiste ser secretaria estatal. O sea, no se pudo, pero pudiste ser consejera estatal, que también es un espacio en donde tienes voz y voto y donde te tienen que escuchar si quieres hablar. Entonces, me gustaría que me cuentes un poquito de cómo te recibe el PAN a ti como mujer en Chiapas y cómo fue tu experiencia de tu labor hasta este momento, del trabajo que se tiene que hacer como pues sí, desde la perspectiva de mujer en este sentido. Fíjate que yo creo que no es fácil participar en política siendo mujer. Yo creo que todavía muchos estigmas que clasifican a las mujeres. Me parece, avanzado muchísimo, pero todavía hay mucho trabajo que hacer en ese sentido. En Chiapas, la verdad es que efectivamente han habido muchas mujeres participando, pero efectivamente pocas son las que han logrado algunos espacios. Y pues yo soy una de esas privilegiadas definitivamente, ¿no? Pero tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con lo que vas haciendo. Yo te decía, el juvenil es una escuela espectacular porque te enseña desde que estás en el juvenil a hacer una asamblea, cómo funciona, sentarte, acordar, ese tipo de cosas nos habilitan y nos dan otras experiencias que cuando ya estás en una mesa como adulto, claro, te sirven en esa experiencia. Entonces, como mujer también, yo recuerdo en aquel entonces, pues creo que era yo de las poquitas, la única que levantó su mano y dijo, oye, yo quiero ser, ¿no? Yo quiero ser parte, quiero ser la secretaria estatal juvenil y rodeada de hombres, ¿no? Claro. Entonces, eso hace que muchas veces como que te replantees. Yo recuerdo algunas cosas que escuché en ese momento, como el no, tú no puedes, como claro, el porque tú, no te van a dar permiso, ¿cómo le vas a hacer? Y yo les decía, no, bueno, ese no es asunto de ustedes, ¿verdad? Claro. Pero ese es asunto que yo tendré que resolver. Pero bueno, la verdad es que se resolvieron de buena manera y bueno, se dieron otros espacios que hoy me tienen en esta posición, ¿no? Claro, y ahora te toca también generar ese relevo generacional con perspectiva de género. Totalmente. ¿No? Me gustaría que nos cuentes un poquito de tu trabajo que has hecho desde la regiduría y
bueno, también que nos expliques cómo está la situación en Chiapas en este momento y si quieres después vamos con el tema de la iniciativa. ¿Qué te Ok, parece? me parece bien. Fíjate que en la regiduría, yo siempre he pensado que los espacios pequeños, grandes, uno los hace importantes. Cuando nosotros llegamos a la regiduría, llegamos en una elección en donde nosotros la ganamos, pero bueno, el tribunal no nos benefició. Entonces llegamos un grupo de regidores, era fuerte, éramos 5 regidores de Acción Nacional, de los cuales solo 2 éramos afiliados a Acción Nacional y los otros eran ciudadanos. Ok. Pero caminamos bastante bien y algo que no había en el 2015 en las regidurías, en las presidencias municipales, era la Comisión de Derechos Humanos. Ok. La Comisión de Derechos Humanos, pues ha sido como parte de ese trabajo que hemos ido nosotros caminando. Yo tengo estudios, maestrías en derechos humanos, que nos ha permitido como irnos metiendo en ese tema cuando era un tema todavía no tan sonado. Y crear la Comisión de Derechos Humanos no había. Nos hizo plantear no solamente para el municipio, sino para toda esta comunidad que abogaba por el tema de los derechos humanos. La verdad fue bien recibida. Se crea como una comisión nueva, especial, y posteriormente al salir de la regiduría nosotros generamos la iniciativa para que se hiciera una comisión para todos los municipios. Entonces mandamos como esta propuesta al Congreso del Estado en aquel entonces. Ya no me tocó verlo, por supuesto. No me toca verlo, pero sí me toca ver los resultados. Nosotros salimos de la regiduría y ese mismo año, el siguiente, se aprueba en el Congreso una ley que se llama Desarrollo Constitucional, en donde se establece que la Comisión de Derechos Humanos será obligatoria para todos los municipios. Entonces, sentamos un precedente importante. Claro. Y ahora en todo el estado tienen los municipios que tener una Comisión de Derechos Humanos. Y bueno, eso nos ha llevado pues a seguir pues trascendiendo y haciendo trabajo en ese sentido y bueno, en lo que la ciudadanía darle una voz, ¿no? Claro, el estado ahorita, bueno, Chiapas, o sea, ¿cuál es la situación en Chiapas? La verdad es que, pues, muchas veces estamos ensimismados en nuestro estado, en nuestra región y no oímos como noticias de otros estados. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que cree que es mentira, ¿no? El tema, por ejemplo, de salud, que no hay medicinas en todo el país. Por ejemplo, yo que soy del Estado de México, nos dicen que no hay medicinas, ¿no? Pero en Chiapas, ¿cómo está la situación ahorita? Bueno, pues no es diferente a la de muchos estados. El tema de salud es fuerte, básicamente porque ahora en el proceso electoral pues hubo un candidato a la senaduría que era el secretario de salud y que hizo muchísima publicidad con los temas médicos en general y eso de alguna manera pues tuvo un foco importante, pero con la salida de la administración que concluyó el año pasado y entregas de las cuentas públicas, pues te das cuenta que hay no solamente evidencia, ¿no? Claro. Que la sociedad palpa, porque te dicen, los números dicen una cosa, pero la sociedad dice no hay medicamentos, no hay atención o este tipo de cosas que las vemos, yo creo que en todas las entidades federativas. La nuestra no canta mal. Claro. Oye, y traes por ahí una iniciativa que tiene que ver con la desaparición de personas. ¿Nos quieres contar de qué se trata? Fíjate que este es un tema, me parece demasiado sensible. Hemos hecho varias iniciativas, pero esta en particular, fíjate que tiene una sensibilidad con un sector fuerte. Cuando nosotros empezamos a trabajar este tema de la iniciativa, pues lo primero que requeríamos era saber qué opinaban realmente quienes están en esa lucha. Y en las primeras reuniones que tuvimos, la verdad es que son desgarradoras las historias que te cuentan y que nadie creo que las puede vivir, nadie las puede sentir como quien las está viviendo. Y estábamos a nada de presentarla cuando en una de las reuniones que tuvimos, pues venía el 10 de mayo, y ellas así con una dureza, yo diría,
decían, es que nosotros no tenemos nada que celebrar el 10 de mayo. Entonces, cuando las reflexionas, dices, híjole, sí tiene razón. ¿Qué pueden ellas celebrar cuando vemos a una madre que no pierde a uno, sino pierde a dos? Cuando la otra solo recibe una llamada y ya no volvió a saber nada de su hijo. Cuando la otra simplemente desaparece, no reciben amenazas y le dice, tu hija se encuentra bien, no te preocupes, le están dando de comer en este momento. Entonces, tú piensas que si tú tienes a tus hijos, ¿tú qué harías en ese momento? ¿Cuál sería tu postura? ¿Cuál sería tu posición? Otras negándose a después de un año hacer la denuncia porque están amenazadas. O sea, la verdad es que la situación es bien complicada y el ponerte en tus zapatos no es suficiente para poder resolver, pero ellas ya tenían como claridad, se convierten en expertas en buscar, Claro. se convierten en expertas en los expedientes, se convierten en expertas en estar en la fiscalía por esperar N cantidad de horas, no tienen resultados y eso es bien complicado. Entonces, ellas lo que buscan, algo que ya está establecido en la ley, es generar un consejo general donde sean escuchadas y se les pueda ir dando trámite a estos expedientes. Entonces, la comisión, que es una comisión especial, busca básicamente dar un acompañamiento, que se conozca y que seamos una parte importante para ellas y que no se sientan solas. Al final, las búsquedas, al final, pues ellas no lo van a dejar de hacer, pero el Estado pues tiene que responder, tiene que acompañar, tiene que ellas sentirse que están siendo escuchadas. Claro. Y pues apenas el día de ayer pasó al Pleno el Congreso y la verdad que nos da mucho gusto que de manera unánime se haya aprobado la comisión y que pues las que van a ser parte de esta comisión están también muy, muy comprometidas con el tema y pues que somos mujeres, que es lo más importante, yo creo, ¿no? Ser Claro. como empáticas y conocer esas realidades. Muchas que Claro. somos mamás y escuchas esas historias y dices, a mí no me gustaría estar en esa posición. Entonces haré lo que me corresponda hacer y lo que esté en nuestra mano. Entendemos que tenemos limitaciones como poder legislativo, pero haremos lo que nos corresponda. Digo, ojalá que no se necesite, pero si necesitan hacer contacto con la comisión, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, la comisión es una figura que está dentro de del propio Congreso y que se colocará dentro de la página del Congreso como comisión, pero pues nosotros vamos a presidirla. Están en mis redes sociales, yo aparezco como Giovanni Ibarra. Pueden contactarnos a través de las redes sociales y nosotros haremos la colectiva de las Madres en Resistencia en Chiapas. Ellas son realmente las que hacen ese acompañamiento hasta hoy día y con ellas que se van a convertir en nuestras miembros permanentes de la comisión, pues también a través de ellas poder comunicarnos en la comisión, ¿no? Ok. Diputada, ¿cómo es ser oposición en el Congreso? Digo, sé que a veces no es fácil, pero luego pueden pasar este tipo de cosas que creo que la sinergia tiene que ser por el bien de los mexicanos, ¿no? Independientemente de lo que creas y de a qué partido le vayas, creo que se deben de lograr cosas como estas, ¿no? No es fácil, definitivamente. Yo creo que cualquiera que nos pueda escuchar y ya haya sido legislador o es legisladora en esta época, es difícil. Y es difícil porque nos ven como si fuéramos enemigos. Y creo que llegar al poder legislativo nos convierte no en enemigos, sino en aliados por el bien, en el caso de Chiapas, de chiapanecos y de chiapanecas, porque al final nosotros estamos construyendo para que dejemos un cimiento y dejemos un estado con bases establecidas. Y yo creo que eso no tiene que ver con colores. Esta comisión, en el posicionamiento que hicimos respecto a la comisión y en la presentación de la iniciativa lo dejamos muy claro. Tan es así que en la iniciativa nosotros colocamos que debía de estar integrada por cada uno de los partidos políticos que están integrados al Congreso, deberían de ser parte de la comisión y así está integrada la comisión. Entonces esto no se trata solo de
de qué color perteneces, sino de cómo construimos y de cómo ayudamos a estos colectivos, cómo ayudamos a la sociedad de manera real, eficiente, ¿no? Claro. Humanista, como ellos dicen, que parece que no la conocen. Hacen cosas que no tienen nada que ver con esta doctrina humanista, más bien nosotros que venimos de esa doctrina la entendemos con esa claridad y vemos que hay como una distorsión de esta doctrina, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Quieres sacar otra preguntita? Pero... Nos gusta incomodar a los invitados. Muy bien, me pone de nervios. ¿Prefieres las aventuras espontáneas o tener todo planeado? No, sí me gusta lo espontáneo. Sí. Totalmente, sí. A veces sale mejor. Sí, ¿verdad? Lo disfrutas más. Sí, muchísimo más. Cuando lo planeas y no sale como quieres. Como que dices, ay, esperaba y lo pienso tanto y lo armo tanto y al final siempre hay algo que no. Totalmente. ¿Qué le dirías a los jóvenes y qué le dirías a la militancia, tanto de Chiapas como de todo el país? Los jóvenes tienen que acercarse a los partidos políticos. Este libro que te decía nos enseña que a través de los partidos políticos, en México principalmente y en todo el mundo, es la manera en la que tenemos que participar si queremos estar informados. Los jóvenes tienen grandes ideas, tienen muchas expectativas, pero además es su futuro. Y si ellos no participan, si ellos no hacen esta tarea, no van y buscan a los partidos políticos, no van a conocer y no van a entender por qué funciona el Estado como funciona. Entonces yo los invitaría a que participen. Hay jóvenes que dicen, es que no me gusta la política, pero no vas solo por hacer política, sino vas para conocer cómo funciona un partido político y cómo se toman decisiones. Y yo siempre se los digo a mis alumnos, no dejes que una minoría tome decisiones por ti, sino tú ve y toma las decisiones para ti, porque es tu futuro. Claro. En el caso de los jóvenes es necesario que participen. Totalmente de acuerdo. Diputada, muchas gracias por venir aquí al set de La Nación. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada, la verdad es que estoy muy contenta, muy amena. Me gustó estas preguntas tan incómodas que no fueron tan incómodas. Sí. Gracias por la invitación. Invitarlos a que definitivamente se afilien a Acción Nacional, definitivamente, que vengan al juvenil, que busquen esta experiencia, que la conozcan, que la vivan y bueno, por supuesto, ¿no? Que nos sigan en las redes sociales para que sepan cuál es el trabajo que estamos haciendo. Totalmente. Aquí por petición de nuestro auditorio nos dicen que si quieres contarnos otro chiste. Otro chiste. Ay, mi hijo cuenta unos chistes extraños, ¿verdad? Decía, por ahí había un borrachito, ¿no? Y llega a una cantina y dice el borrachito que quería una moneda. Y le dicen, ¿una moneda? Sí, una moneda, le dice. ¿Y que para qué quería la moneda? Le dice al borrachito. Para comprar, dice, ¿no? Para comprarme comida, le dice. ¿Comida? Sí, comida, le dice. Y le dice, no, pues no tengo comida. Y ese borrachito se va con otro y así pasa por varios, ¿no? Sí. Al final encuentra uno que le dice, no, sí, tengo una moneda, le dice. Y le da una moneda. Le da una moneda de 5 pesos y le dice, con eso no como, le dice el borrachito. Y el borrachito le dice, mejor dame una de 10, le dice. Y ya la persona que le da la monedita le dice, no te voy a dar uno de 10, mejor vente a trabajar conmigo, le dice. Pues sí, mejor. ¿Verdad? Sí. Bueno, diputada, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por venir aquí al set y te esperamos pronto por acá. Muchas gracias. Gracias, amigos. Nos vemos en el siguiente episodio de este podcast Voces de la Nación, de la revista La Nación. Hasta la próxima. Detrás de cada persona hay una historia. Aquí te la contamos. Esto es Voces de la Nación, el podcast 4ª temporada.